pues este plebiscito, esta consulta a la población, el nombre correcto es plebiscito, pero es una consulta a la población para preguntarnos si queremos que Villa de Pozos se convierta en un nuevo municipio. Sin embargo, para tomar una decisión así, los ciudadanos tenemos que estar informados, tenemos que saber qué va de por medio en la conformación de un nuevo municipio. Y quien lo ha logrado explicar de manera muy clara, él es el licenciado Luis González Lozano, con quien platico en esta mañana. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Erika, buenos días. Jonathan, buen día, a la orden. Qué gusto saludarte, Luis, porque hemos estado atentos a las reflexiones que tú has hecho sobre este tema, sobre si Villa de Pozos debe convertirse o no en un nuevo municipio, y los has enumerado de manera muy clara. ¿Cuáles son los riesgos que se corren en esta conformación de Villa de Pozos como municipio? Fíjate que el problema que tenemos ante esta situación es que no conocemos los ciudadanos, los que estamos convocados al plebiscito, a la consulta, de los estudios técnicos justificativos que nos pudieran orientar respecto de las ventajas y desventajas de segregar a Villa de Pozos, de constituirlo en un municipio, es decir, la conversión de delegación a municipio. A mí me preocupa mucho que esté empezando el procedimiento al revés, es decir, que primero nos digan que votemos y que luego nos vayan a decir por qué votamos o qué fue lo que se votó. Esto por muchas situaciones. Debemos de recordar que estamos ante una zona conurbada, ya hay una zona metropolitana, de hecho, en toda estos 6 municipios, y entonces la pregunta es, si tanto ONU Habitat y si tanto a nivel nacional se ha querido, pretendido fortalecer las zonas metropolitanas porque se ha demostrado que es la mejor forma de administración, la mejor forma de llevar servicios públicos, etcétera, ¿para qué fraccionarlo, no? Y entonces yo lo que me cuestiono es, ¿dónde están los estudios de impacto económico, los estudios demográficos, los estudios sociales, de desarrollo urbano, servicios públicos, y uno que a nosotros nos interesa mucho, los estudios ambientales? Por decir, ¿qué va a pasar con la zona industrial? Nadie tiene claro de dónde a dónde va a abarcar Pozos, de dónde a dónde quedaría San Luis, ¿sí? Yo no dudo que a lo mejor ya lo tengan delimitado, pero para el día de hoy, a la opinión pública, entre los que yo me incluyo, no tengo conocimiento de ello. Entonces, ¿qué va a pasar con zona industrial en lo que se refiere a la regulación de impactos ambientales, en la regulación de la contaminación que pueda generar? Es decir, ¿qué capacidad de manejo y de control ambiental podrá tener Villa de Pozos sobre este tema y sobre los otros que te he comentado, ¿no? Entonces, creo que hay una falta de información que es muy grave. Me quiero detener en varios aspectos que has mencionado, Luis. Primero, tú usas el concepto segregar al hablar de esta división de la capital con Villa de Pozos, porque gran parte de sus impulsores han insistido en que se trata de generar una identidad, pero tú dices, es segregar a Villa de Pozos. Y me preocupa también esta parte en donde incluso hemos estado recibiendo algunos mensajes de personas que son defensoras de la conformación de Villa de Pozos como municipio, y dicen, pero a ver, si se hace esta división, Villa de Pozos va a tener más dinero, porque el dinero que recauda se va a quedar en Villa de Pozos. Sin embargo, ¿qué hay de la capacidad de administración de ese recurso? Porque una cosa es pensar, bueno, a lo mejor sí llegamos a tener un dinero propio, no sé si más o menos, un dinero propio, pero ¿quién lo va a administrar y cómo se va a administrar? Fíjate, es que eso que dices es muy importante y yo lo divido en 2 o 3 puntos. Primero, la gente que es oriunda de la delegación de Villa de Pozos efectivamente tiene el derecho de pedir, de solicitar, de que se le reconozca como un municipio. Eso yo no lo pongo en duda y si se debe de hacer municipio, perfecto, que se haga municipio. Pero para poder tomar la decisión necesitamos tener los datos duros. Hay gente que yo he escuchado, como tú lo acabas de comentar, diciendo, es que si se hace municipio tendrá recursos propios suficientes. Ok, la pregunta es, ¿y de cuántos son esos recursos? O sea, necesitamos el número. O es nada más así como que adivinanza o es una especulación. Necesitamos saber la cantidad
de millones de pesos que le va a ingresar al municipio vía pago predial, traslados de dominio, no sé, los ingresos municipales como deban de ser, participaciones, lo que sea. Y necesitamos el estudio justificativo diciendo el municipio de Villa de Pozos gastaría tantos pesos y entonces vamos a ver si es eficiente o no. Yo lo que he escuchado al día de hoy son muchas especulaciones, pero yo no tengo un dato duro que me convenza o que me indique. Pero además, Luis, viene esta contraparte de probablemente puedan tener recurso propio, no sé si más o menos, pero también van a tener gastos propios en la estructura administrativa, en la estructura operativa. Desde luego, que ese es el tercer punto que yo quiero llegar. Al día de hoy no hay un conteo, no hay un tabulador de cuánto va a costar que Villa de Pozos tenga toda una infraestructura gubernamental, ¿sí? Esto va a tener un costo. ¿Por qué? Porque a lo mejor inicialmente habrá un consejo municipal, pero consejo municipal que va a cobrar, y luego tendrá toda la estructura de un ayuntamiento y tendrá los costos inherentes a todos las direcciones y todos los cargos públicos que ahí se tendrán que hacer. Mi pregunta es, ¿esto ya existe? ¿Ya está este estudio? ¿Lo tenemos? ¿Cuánto cuesta? Para entonces hacer el cruce de lo que ingresa contra lo que cuesta, ¿sí? Ahora, hay otro problema de carácter administrativo. Vamos, entre más burocracia, más problema. Eso yo lo veo muy claro y también lo digo con transparencia. Entre más burocracia, luego hay más corrupción. Y un problema que se va a tener en razón de que estamos conurbados es que nos va a dividir una calle y entonces tú un trámite municipal, tú un trámite de policía vial, un trámite sencillo, tendrá que ser en otro municipio. Y entonces ese municipio, ¿cuánto tiempo va a demorar en tener estos procedimientos administrativos totalmente alineados para que puedan operar? Y es algo que yo tampoco sé si ya hicieron el estudio o no. Es decir, yo no digo y yo no cuestiono de si tienen derecho o no la gente de Villa de Pozos en ser municipio. Puede ser que sí, pero lo que sí cuestiono es que al día de hoy no hay los estudios, no se ha presentado a la población la información que nos diga ventajas y desventajas para con eso tomar para poder tomar la decisión. Ahora, otro de los temas es que justamente en los tiempos se quiere empatar para que puedan ir a la elección del 2024. Y vamos a estar hablando de un municipio naciente que va a estar en disputa por parte de los partidos políticos. ¿Esto es un factor que va a jugar, Luis? Totalmente de acuerdo, y además, si lo analizamos en panorama, para mí pareciera que tiene que ver más con una estrategia electoral que con un verdadero interés de que Villa de Pozos sea municipio. Yo he estado diciendo que desafortunadamente esta campaña, esta promoción de la municipalización de Pozos se está utilizando como carne de cañón a los habitantes de Villa de Pozos que pueden tener un derecho legítimo, pero creo que no es la forma ni el momento para hacerlo. Y hay otra reflexión. Nosotros, bueno, como tú sabes, hacemos activismo jurídico y nos gusta repasar este tipo de situaciones desde un tamiz legal, y creo que como se está planteando tiene alta probabilidad de impugnación y alta probabilidad de que esos litigios judiciales sean exitosos, porque el procedimiento se está llevando mal. Entonces, aquí es donde luego uno no entiende por qué gastar 20 millones de pesos en una consulta donde no tenemos información, donde tiene alta probabilidad de que sea impugnada y de que todo esto tenga una nulidad decretada por algún tribunal, cuando esos 20 millones de pesos servirían muy bien para infraestructura en Villa de Pozos, que es lo que está reclamando genuinamente la gente que vive ahí, ¿va? Claro. Y ahora precisamente, regresando a lo que tú mencionabas, ¿no? Esta parte de que podría ser impugnado este proceso, de que se está haciendo el proceso al revés, por la premura en la que se está realizando. Hay otro aspecto que también podría
pues considerarse como un conflicto y es la cuestión del polígono, a pesar de que ellos dicen que ya tienen definido el polígono que podría ser para Villa de Pozos, el tema ejidatario, ya ves que estos conflictos ejidatarios luego aparecen, ¿también podrían ser el gran conflicto? Sí, desde luego, todas las personas que estén involucradas en este polígono, que es el que se va a separar de la capital, el que se va a segregar, va a originar entonces oportunidades de litigio para efecto de que no sean tomados en cuenta, o bien de que sean tomados en cuenta, puede ser de una o de otra manera, pero la problemática es que la forma en que se está realizando está sembrando esas semillas de cuestiones jurídicas que el día de mañana invariablemente van a rebotar, y yo no dudo que esto vaya a terminar en tribunales, porque es muy obvio, o sea, para los que nos dedicamos a la cuestión legal, estamos viendo que se están armando todas las situaciones, se están poniendo todas las municiones para que el día de mañana, desde un punto de vista legal, esto explote. Y también, pues hay otro detalle que yo creo que es muy obvio también para efectos de inconformidad de algunos. El tema del polígono no está perfectamente determinado, entonces, ante la indefinición al público en general de dónde a dónde está el polígono, es la primer causa severa de nulidad de todo el procedimiento que se está llevando. Es decir, el Congreso del Estado motivó que, instrumentando la CEPAC, que la CEPAC, bueno, pues ellos no tienen nada que ver con esto, nada más son el instrumento para que pueda operar, pero está originando una nulidad del procedimiento porque la gente que va a salir a votar no sabe el alcance que tiene de afectación este polígono. No sé si me alcancé a explicar, sí, claro, pero el simple hecho de que no se haya dicho con precisión de la calle tal, de las coordenadas tal, de la ubicación tal, a tal lado y demás, y que no se haya hecho de forma pública, que no se haya hecho de una manera de que se difunda claramente, es el primer concepto de nulidad que va a tener este plebiscito y por consiguiente todo el proceso. Ahora, justo ves eso, que termine, sea cual sea la decisión, esto termine en tribunales. Pues sí, desafortunadamente así es, y entonces volvemos a la misma historia de lo que ocurre en San Luis Potosí, por falta de escuchar a la ciudadanía, por falta de consulta, por falta de planeación legal y demás, los asuntos acaban en los tribunales y esto origina costos, tiempos y demás, cuando sería muy sencillo que el gobierno, en lugar de hablar, escuchara, pusiera a todas las personas a dar sus puntos de vista y con esto hacer política. ¿Y qué es hacer política? Lograr acuerdos, pero perdemos mucho tiempo por culpa de la decisión estatal en tribunales, y esto será así, y perdemos tiempo y perdemos recursos, porque también los juicios no son baratos, y en el caso concreto de este plebiscito es una fortuna lo que se está gastando ahí. Y eso que no se concedió todo el presupuesto. Luis, te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo. Yo estoy a la orden, invitar a la gente a que salga a votar, ya sea para sí o para no, pero este es un ejercicio democrático y lo que le hace falta a este país, en mi opinión, es que la gente se involucre con estos temas públicos. Sin duda alguna, por eso te agradezco mucho. Luis González Lozano, muchas gracias. A la orden, saludos a todos. Muy buenos días. Bueno, y me parece que es fundamental esta parte. Efectivamente ha faltado muchísima información. Nosotros se la estamos tratando de acercar, de tenerla a la mano a través de este medio de comunicación, porque justo eso somos, un medio para que usted se entere de cuáles son los pros, los contras. Y me parece importantísima la reflexión de Luis González, que dice, el asunto es que la gente no tiene información. Nos están pidiendo que vayamos a votar, si queremos o no, un municipio sin saber qué implica. Altavox.